Buenas noches a todos y mucha paz en este día especial que hemos celebrado la fiesta de los Santos Arcángeles y bueno, he recibido muchas felicitaciones y felicito también a los Gabrieles, a los Rafaeles y a los que se llaman Miguel también y agradezco la felicitación de tanta gente que se hace presente en un día como hoy y pedimos a los arcángeles que nos protejan, que nos defiendan, que se hagan presentes para proteger nuestro camino. Bueno, quiero recordar también en este día, ayer, hoy o anteayer, en estos días, no recuerdo exactamente, hace 40 años que, siendo muy jovencito, tenía 17 años recién cumplidos, y me fui a la estación de trenes para emprender el camino de la vida religiosa. Hace justo 40 años, exactamente en estos días, hoy o ayer, y me acompañó mi madre. Íbamos en un tren, Ruta de la Plata, un tren que ya no existe ahora. Recuerdo que mi padre se quedó en la estación y mi padre que no nos dábamos abrazos especialmente así estrechos, sino que era como un par de besos. Pero recuerdo que con la mano me apretó el hombro fuertemente. Era como su manera de expresar el cariño y tengo fijo todavía desde hace 40 años ese apretón del hombro de su mano con el cariño que sé que me tenía. Y ese fue como el envío y la bendición que venía de parte suya. Y me fui con mi madre emprendiendo el camino de Salamanca. Recuerdo también con mucho cariño el paso del tren cerca de Alba de Tormes, con una oración dirigida a Santa Teresa en aquel momento. Qué recuerdos tan bonitos, tan entrañables de las frescas mañanas que dice Juan de la Cruz. Entonces recuerdo en aquellos últimos días del mes de septiembre haber llegado a Salamanca. Yo venía de una experiencia en el paraíso, entre comillas, de las Batuecas, y mi intención era quedarme en Batuecas y pedí la posibilidad de emprender el camino de la formación en las Batuecas. Era como un lugar ideal para mí y afortunadamente, digo porque Dios hace las cosas bien, no se me concedió hacerlo allí, sino la vía normal, que era entrar como todos en el proceso de formación que se daba en Salamanca. Curioso que siempre nosotros soñamos con paraísos o soñamos con los lugares que nos parecen más apetecibles o más oportunos y Dios nos va reorientando el camino y lo va haciendo oportuno en aquello que nosotros no habíamos pensado, aunque a veces luchemos o nos empeñemos en algunas cosas. Bueno, yo agradecí volver a Batuecas unas cuantas veces y sigo volviendo, pero agradecí también ese aterrizaje de realidad que supuso tener que venir a Salamanca y encontrarme con una comunidad normal, con una comunidad de gente que era para mí también un reto en la necesidad de aprender a relacionarme, de aprender a comunicarme, de encontrar hermanos que no eran los que yo había pensado ni ideales, sino que eran hermanos normales con sus defectos, sus manías y también tantas cualidades. Y fue para agradecer al Señor cómo ese proceso de realidad, de aterrizaje, se fue convirtiendo en aquello que mi espíritu y mi alma y mi historia necesitaba. Nada más llegar a Salamanca, al día siguiente recuerdo que estaban haciendo obras y se había caído, algo se había caído desde lo alto del tercer piso y había roto una trampilla y se había hundido en el depósito donde se guardaba, creo que era el gasoil, y se había hundido toda la tierra. Y con un padre, el Padre Jesús, me pidieron si yo podía meterme para sacar toda aquella tierra. Así que recuerdo la llegada a Salamanca, la recuerdo como meterme en un hoyo
profundo a sacar tierra. Lo hice como con mucho ánimo. Cuando estás iniciándote en cualquier cosa, todo lo haces con tanto empeño. Recuerdo mucho los días de Irlanda, de Dublín, la limpieza de la casa, ¿no? Como algo muy especial. Cuando te dedicas a algo muy simple, muy sencillo y lo haces con todo el cariño, con toda la dedicación, se convierte como en algo fundamental, algo donde pones todo tu espíritu y tu ánimo. Así que sacando tierra, sacando cubos y cubos de tierra con el Padre Jesús, recuerdo que al terminar aquel trabajo un poco pesado, que fue como el bautismo de mi llegada a la casa de formación de Salamanca para empezar el postulantado, recuerdo que tenía las narices llenas como de polvo y de tierra, ¿no? Como un símbolo de lo que sería posteriormente el empeño de mi propia entrega en el Carmelo. Bueno, como sumergirme en las profundidades de la tierra y como depurar o ayudar a esa limpieza. Recuerdo que la experiencia que había tenido en verano, había hecho una experiencia de 3 o 4 días en verano para que me conocieran, para no llegar directamente, Y en aquella experiencia también me pidieron que limpiara la habitación de un padre que acababa de morir hacía no mucho, el padre Atanasio, un personaje muy interesante, que era abogado, había sido abogado, era un hombre elegante, pero la habitación necesitaba bastante limpieza, sin entrar en detalles. Recuerdo que limpiando el lavabo, me corté la mano y también es como una especie de bautismo de sangre. Y recuerdo aquella limpieza de la habitación también, como un entrar en lo que es también la realidad de la habitación de un fraile normal. A veces te haces sueños ideales y piensas en ideales como pensaba idealmente en los frailes que había conocido en Batuecas o en otros que me acompañaban y con los que me escribía, y más adelante conocí sus pobrezas, sus límites, y eso no me quitó la admiración por ellos. Así que recordando esa limpieza de la habitación en verano del padre Atanasio y también recordando según llegué en los días últimos de septiembre, la limpieza de aquel lugar profundo de donde sacábamos tierra y tierra y tierra y se me metió el polvo por la nariz, pues pensando que en adelante mi historia sería entrar en la tierra de la realidad y conectar con los hermanos, y no con el ideal que yo podía pensar, sino con aquello que Dios me quería regalar, la confrontación con la realidad, con la verdad. Algún tiempo antes había leído mi primer libro de oración, que era un libro del padre Valentín de San José, que nunca firmaba con su nombre, siempre firmaba un carmelita descalzo. Era el hermano del mártir beato padre Eusebio del Niño Jesús, que había sido también confesor de la Madre Maravillas, y el padre Valentín era confesor de la Madre Maravillas, de Santa Maravillas. Y me lo encontré en las Batuecas y me confesaba con él. Me confesé con él 4 o 5 veces y me gustaba mucho hablar con él, cuando yo todavía tenía 16 años. Había escrito un librito que se titulaba ¿Cómo tendré yo oración? Muy pequeñito, lo había escrito cuando él tenía 30 y tantos años. Yo estaba en lo mejor de mi comienzo, muy fervoroso, encendido por dentro, y le pedía a las carmelitas la llave de la iglesia para ir a rezar, como he contado algunas veces. Leí el libro con mucha pasión y me sorprendió que el libro hablaba sobre todo de sequedad. Y hablaba de una cosa que me impresionó mucho. El libro lo tengo todavía aquí en mi habitación. El libro hablaba de que la amistad con Jesús comienza cuando se acaba el sabor de la amistad. Cuando uno ya no tiene el gusto de aquello que le hizo arrimarse a Jesús o de aquello que a uno le complacía, y empieza como la sequedad y no sientes pero perseveras y sigues con él. Bueno, yo no entendía mucho qué significaba esto, pero intuía que en aquello que decía el librito había algo muy poderoso, muy fuerte, como una amistad que va más allá de la búsqueda de sí mismo.
me parecía muy, muy importante, como algo muy esencial de lo que el Carmelo me iba a pedir. Más allá de mi propio gusto, de lo que yo deseara, de mi propio deseo. Y yo creo que yo había imaginado que vivir la vida religiosa o vivir en cristiano significaba esto, ¿no? Satisfacer el propio deseo de agradar a Dios o sentir la alegría y el gusto de todo aquello que yo en ese momento estaba empezando a sentir como con mucho gozo, con mucho fervor, y lo sentía así fuertemente, con el corazón encendido. Pero intuía que en aquellas palabras del Padre Valentín, que en la sequedad se prueban los verdaderos amigos, estaba un secreto de cómo profundizar en algo muy, muy importante. Y se me quedó grabado para siempre y para los momentos posteriores de crisis, de dificultad, de noche oscura que fueron viniendo después, sin duda. Bueno, pues todo este comienzo que sucedió hace 40 años, cuando fui bautizado en esta inmersión en el profundo de la tierra y en el profundo de la realidad, eso que ahora me acompaña, esta necesidad de pedirle a Dios que me haga ser capaz de confrontarme con la realidad y que mis ojos no estén manchados de polvo para poder ver qué es la realidad que tengo delante, y esto que me parece tan importante y tan difícil ahora encontrarlo, personas que se dejen confrontar, que acepten que se les pueda decir una palabra, aunque sea una palabra que les haga por dentro daño o que no les apetezca escuchar, pero que seamos personas abiertas a la verdad. Recuerdo que en esos comienzos yo, al llegar con mi madre le dijo al maestro de novicios, que era el padre Lucio, que todavía vive, un hombre al que le estoy muy agradecido, que mi madre le dijo al padre maestro: tenga paciencia con él. Bueno, ahora cuando lo recuerdo me resulta curioso, porque yo venía con la mente muy cuadrada y el padre maestro tuvo mucha paciencia conmigo para escucharme, para acogerme, para recibir lo que yo decía y sugería como verdades incuestionables, y él me tuvo mucha paciencia y consiguió algo que yo creo que hasta el día de hoy guardo como con mucho agradecimiento, que es la capacidad de profundizar más allá de mis seguridades o de mis verdades. Y el Padre Maestro supo esperar el tiempo oportuno. Y mi madre le dijo: tenga paciencia con él y acójanlo. Y bueno, pues fue desenredando también la construcción que yo tenía en mi cabeza de las cosas. Y en aquel tiempo que guardo como con una memoria también muy, muy viva, y me hace sonreír pensar en aquel postulantado en Salamanca, postulantado, noviciado, y luego el estudiantado. Tiempos de frío intenso en invierno, tiempos también de luchas, de sufrimientos por no entender algunas cosas, y pedirle al Señor luz mucho. Recuerdo días de invocar fuertemente el Espíritu Santo. Así que hace 40 años estoy recordando y recordando aquellos inicios, como los inicios en la historia de cualquiera de uno de nosotros cuando hemos comenzado algo y se convierten en tiempos que, aunque hayan pasado tantos años, parece que están como muy vivos, y todavía sigue uno pidiéndole al Señor: ilumíname, desengáñame, dame luz, ayúdame a que el contacto y la amistad con mis hermanos, con mis hermanas, sea para ayudarnos a crecer, sea para, aunque nos duela, ayudar a acoger una verdad que todavía no conocemos, y estamos siempre en este ejercicio de dejarnos educar. Yo le había pedido al padre Matías de San José, que era el prior de Batuecas, era el más anciano, entre comillas, porque tenía en torno a 70 años, pero era el más anciano el más joven de todos. Los demás tenían 80, 90 y sin embargo eran algo encantador su presencia y su testimonio. Yo le había pedido al padre Matías poder hacer el noviciado en Batuecas, y él me sugirió ir a estudiar a un seminario que para él era más seguro en cuanto a la doctrina, ¿no? Era un poco el espíritu de las Batuecas. Y ya tenía admitido para ir a Ciudad Rodrigo, al seminario de Ciudad Rodrigo, que era una doctrina más segura, y las carmelitas descalzas de Ciudad Rodrigo ya se habían comprometido a lavarme la ropa. Todo estaba preparado. Sin embargo,
los formadores de Salamanca dijeron que no, que tenía que venir a Salamanca. Decisión sabia y oportuna. Bueno, pues le pido al Señor que ahora, en este momento, la historia y el camino que tenemos que hacer sea una historia de verdad, de confrontarnos con la verdad para acoger lo que Dios nos quiere regalar en este momento. Y con todos los accidentes, con todas las cosas que no salen como queríamos, con todo aquello que no es de nuestro gusto, sepamos construir una historia para acoger a los demás también en aquello que para los demás es tan difícil de soportar, de acoger. Bueno, pues en esos momentos de dificultad, de noche, cuando nos es difícil aguantar el momento presente, le pido al Señor, como decía Juan de la Cruz, que nos haga descubrir la luz oportuna, que siempre tiene toda oscuridad y toda contradicción. Yo recuerdo días de rezar mucho, de sufrir, de llorar, y recuerdo que fueron días que después, cuando lo pienso, eran días de luz escondida en la entraña de ese dolor, de ese sufrimiento. Así que más que pedirle a Dios que cumpla nuestro gusto, le pedimos que Él nos enseñe a descubrir qué es lo que sueña para nosotros. Dice Juan de la Cruz que de qué te vale pedirle a Dios tú algo si resulta que lo que realmente te va a hacer bien es otra cosa y es lo que Él te quiere regalar. Bueno, pues yo le pido al Señor eso para vosotros y para mí en este momento, en estos 40 años de recuerdo agradecido, y por vuestros comienzos, por aquello que recordáis ahora como las frescas mañanas que decía San Juan de la Cruz. Gracias por comenzar de nuevo, gracias por estrenar la vida, gracias por, también se lo pido para mí, que el Señor enamore mi corazón y me ayude, como cuando empecé a rezar por primera vez el breviario, el oficio de los religiosos, que dije, me acuerdo, la primera vez en la capilla: ojalá siempre rece como estoy rezando ahora, con esta pasión, con este cariño, con este amor, con que abrí el breviario y empecé a rezar el primer salmo. Lo pido para vosotros, que el Señor os enamore y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre vosotros y os acompañe siempre, siempre.